En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tantas enseñanzas en este fragmento del Evangelio. Primero, Jesús confirma la existencia de Satanás y la existencia, por lo tanto, del infierno. Y esto es algo que no debe de ser el motor primero de nuestro comportamiento. Ese motor tiene que ser el amor, el agradecimiento. Pero la existencia del infierno tiene que estar presente en nuestra conciencia, no como lo más importante que nos lleve a actuar, pero sí como algo muy importante. En la vida no solamente existen las cosas primeras, también las segundas y las terceras y las cuartas. La existencia del infierno debemos tenerla presente a la hora de comportarnos, porque de lo contrario podemos ir ciega y absurdamente de cabeza a él. Segunda enseñanza, vale por supuesto para aquel motivo por el cual Jesús la esgrime, que él no es Satanás ni está de parte de Satanás, pero vale para cada uno de nosotros. Empecemos por la Iglesia. El Señor dice, hablando de Satanás, dice: un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Una iglesia dividida no puede subsistir. Una iglesia donde unos creen una cosa y otros otra no puede subsistir. La duda, la falta de certezas, la división nos está matando. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué fe voy a transmitir? ¿Qué fe transmiten los padres a sus hijos si se encuentran con que, como he visto ya tantos casos, hay un sacerdote que enseña a sus hijos, por ejemplo, en moral sexual, lo contrario de lo que ellos enseñan? La Iglesia necesita unidad. Es la primera característica de la Iglesia, es una. No es 5, no es según el país, no es esto está permitido aquí y no está permitido allí, no es esto es pecado allí, pero allí está bien. La Iglesia es una. Lo mismo sucede con la familia. El Señor lo dice, una familia dividida no puede subsistir. El valor de la unidad, el valor de la unidad que requiere pagar el precio de ceder en todo lo que no es fundamental. Hay que saber ceder en la Iglesia, en la familia, en la convivencia laboral, en el país. Hay que saber ceder antes que romper, pero en todo lo que no es fundamental. Una mujer, por ejemplo, no tiene que aceptar que su marido la pegue, que su marido la insulte, que su marido la maltrate. Hay que saber ceder mucho, además, pero no en todo, porque hay líneas rojas
que nunca se deben de superar, o al menos no se debe de aceptar libremente que se crucen esas líneas. Sigue la enseñanza, y esta es la parte más delicada, quizá, de todo el texto de hoy. Todo se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás y cargará con su pecado para siempre. ¿Qué quiere decir el Señor? Bueno, no soy el intérprete oficial ni mucho menos, pero a mí me parece, y lo digo con humildad, que no solamente está hablando en aquel contexto en el cual están diciéndole que el espíritu que él tiene es el de Satanás, lo cual era una blasfemia intolerable, sino que es que el que dice eso, ese no puede ser perdonado. ¿Por qué? Porque no va a arrepentirse. El que piensa que Jesucristo es de Satanás nunca va a pedir perdón a Jesucristo. El que no pide perdón a Jesucristo, aunque Cristo quiera perdonarle, no podrá recibir un perdón que no pide y que no desea. Por eso, negar la divinidad de Jesucristo, negar que Él es el Hijo de Dios, y también negar que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, negar la virginidad perpetua de María, negar que el Padre de Jesús fue el Espíritu Santo y no un hombre, negar que Cristo se encarnó en el seno de la Virgen por obra del Espíritu Santo y que Él es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, como profesamos en el credo. Negar todo esto nos cierra a la salvación, porque si no creo en la divinidad de Jesús, ¿cómo voy a pedir perdón a Jesús, al cual considero simplemente un hombre? La muerte redentora de Cristo no fue tal para los que niegan la divinidad de Jesús, y por lo tanto sus pecados no pueden ser perdonados por un hombre. Los pecados solo puede perdonarlos Dios. Esa es la clave. Esa es la base según la cual el Señor afirma, y esto es muy serio, el que diga que el Espíritu Santo no está en Jesús, el que diga que Jesús no es Dios y que no fue concebido por obra del Espíritu Santo, el que niegue la virginidad de María, no puede ser perdonado. Nunca pedirá perdón. Nunca pedirá perdón a alguien que cree que es simplemente un hombre, y a veces algunos dirán que hasta un mal hombre. Nunca pedirá perdón, y al no pedir perdón no podrá recibir el perdón. Nosotros tenemos la bendición inmensa de creer en la divinidad de Cristo, de proclamar la divinidad de Cristo, de proclamar la virginidad perpetua de María. Tenemos la bendición inmensa de tener esta fe que nos llena de esperanza, porque para nosotros, que somos pecadores, rige la primera parte de esta frase. En verdad os digo, todo se le podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia. Dios quiera que no hagamos nunca una blasfemia y nunca un pecado. Pero todo se les podrá perdonar, todo se nos podrá perdonar, y es un gran motivo de esperanza, con la condición de que creamos en la divinidad de Cristo, que creamos en la virginidad de María y que, como consecuencia, pidamos perdón a nuestro Salvador por nuestros pecados, a la vez que intentamos no pecar más. Que así sea.